Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Hoy vamos a desarrollar un tema teórico-práctico en el que vamos a desarrollar los conceptos justos y necesarios del tema de reacciones orgánicas de química de segundo de bachiller, que es el temario en el que recurrentemente nos proponen cuestiones en los exámenes de selectividad. Por lo tanto, vamos a iniciar con estos conceptos justos y necesarios y próximamente practicaremos las cuestiones que realmente nos proponen. Por lo tanto, vamos al vídeo de reacciones orgánicas. Las reacciones orgánicas son procesos químicos fundamentalmente que ocurren en los compuestos orgánicos, es decir, aquellos que contienen carbono. Estas reacciones implican cambios en la estructura molecular y enlaces químicos de estos compuestos, dando lugar a la formación de nuevas moléculas. Son la base de la química orgánica y desempeñan un papel crucial en la comprensión y aplicación de esta disciplina. En las reacciones orgánicas, los compuestos reactivos, llamados sustratos, interactúan entre sí o con otras sustancias, conocidas como reactivos o agentes químicos, para dar lugar a productos. Estas interacciones químicas pueden ser controladas y dirigidas mediante diferentes condiciones experimentales como temperatura, presión, concentración de los reactivos y presencia de catalizadores. El tema es un tema muy amplio, pero nos ceñiremos a las distintas categorías de reacciones orgánicas que debemos de conocer con las reglas tanto de Markovnikov como de Zaitsev para poder responder perfectamente las cuestiones que se nos presentan en el examen en la convocatoria de selectividad y EBAU en los próximos meses. Iniciaremos la clasificación de estas reacciones orgánicas que nos interesan para poder responder perfectamente las cuestiones del examen de selectividad y EBAU. Comenzaremos con las reacciones de sustitución. Como su mismo nombre indica, esta reacción constituye una sustitución de un radical R por otro R'. Un radical o otras consideraciones que también tienen los mismos aspectos que el radical, como puede ser un halógeno o puede ser un OH o puede ser cualquier radical que pueda ser susceptible de unirse a la cadena orgánica. Ejemplos de esta sustitución muy claros son la halogenación de hidrocarburos. Partiendo de un hidrocarburo y con un halógeno, lógicamente se sustituye un hidrógeno del hidrocarburo por un cloro y el otro cloro con el hidrógeno que sale del hidrocarburo para formar, en este caso concreto, el ácido clorhídrico. Otro ejemplo en medio básico es la obtención de alcoholes desde halógenos. En este caso tenemos un halógeno y lo hacemos reaccionar con una base, que en este caso es el hidróxido potásico, y lógicamente se produce una sustitución del cloro por el OH y este cloro pasa a unirse con el potasio para formar una sal cloruro potásico. Otro tipo de reacciones importantes también es la reacción de adición. La reacción de adición actúan sobre dobles o triples enlaces en donde se desaparecen y se ocupan por radicales para tener las sustituciones convenientes. Ejemplos está un ejemplo de hidrogenación que tenemos en este caso el 2-buteno para hacer reaccionar con el hidrógeno y este hidrógeno lógicamente se adicionan a los carbonos que poseen el doble enlace, realizando una mayor sustitución y dando esa hidrogenación del hidrocarburo con más hidrógenos sustituidos. Y después otro ejemplo relativamente importante y clave es un ejemplo en los halogenuros de hidrógeno donde se puede aplicar la regla de Markovnikov, que intentaré explicarla de la manera más sencilla posible. Tenemos enfrentados
un hidrocarburo, que en este caso es un eteno también, que es un eno con un doble enlace, en este caso es el 1-buteno, y lo hacemos enfrentar con el ácido bromhídrico. ¿Qué dice la regla de Markovnikov? Este hidrógeno podría ir a uno de los dos carbonos en donde se presenta el doble enlace, pero por esta regla el hidrógeno del halogenuro se une al carbono con más hidrógenos, o sea, el que está menos sustituido. Por lo tanto, como pone la flechita, el hidrógeno iría al carbono, que en este caso del 1-buteno sería el 1, ahí transformaría CH2 en CH3 y el bromo no tendría más remedio que ir al otro carbono del doble enlace, que es el 2, empezando por la derecha en este caso, y darse la sustitución de ese halogenuro de hidrógeno en este caso concreto, que tendríamos un hidrocarburo con un radical bromo en este caso en el carbono 2. Es importante remarcar lo de la regla de Markovnikov para la hora de decidir cuál de los dos, productos que se obtienen dependiendo de la colocación del hidrógeno y del bromo, porque uno será el mayoritario, porcentualmente hablando, y otro será el minoritario. O sea, el que sigue la regla de Markovnikov será el mayoritario y el que no, que lógicamente es el otro, será el minoritario. Otro de los tipos de reacciones orgánicas es la eliminación. La eliminación es precisamente la eliminación de un grupo de átomos formándose dobles o triples enlaces. Es justamente lo contrario de la adición que acabamos de ver, en donde partíamos de dobles o triples enlaces y por medio de la adición de radicales obteníamos un producto, un compuesto en el que no habían estos dobles o triples enlaces. Aquí es justamente al contrario. Partimos de un producto en donde poseemos un radical o poseemos un grupo funcional o un halógeno, y en el cual, por mediación de unos condicionamientos de medio ácido y calor, obtenemos un compuesto con doble enlace y una eliminación de agua. Esta agua, que se elimina por medio del grupo funcional que hacemos desaparecer con la eliminación del compuesto, tiene que ir acompañado de un hidrógeno que se encuentre en el carbono con menos hidrógenos. En nuestro caso, como vemos a la izquierda, tenemos CH3-CH2. Podríamos tomar con el OH un hidrógeno del CH2 o un hidrógeno del CH3. Pues bien, lo que dice la regla de Zaitsev es que debemos de cogerlo del carbono que tenga menos hidrógenos. Por lo tanto, en el caso nuestro es el tercero o el segundo en este caso numéricamente, que es el del CH2 y no del CH3, formando con el OH esta molécula de agua. Esta regla de Zaitsev, lo que ocurre es que el elemento que cumpla dicha regla será el elemento mayoritario en la reacción. Quiere decir que porcentualmente habrá un mayor número de este compuesto según la regla que el otro, que también se dará, pero con un porcentaje minoritario. Por lo tanto, el mayoritario será el que sigue la regla de Zaitsev. Respecto a la condensación y esterificación, más conocida para nuestro recordatorio, que es la esterificación, es la unión de dos moléculas con pérdida intermolecular de agua, o sea, es una reacción de adición y posterior eliminación. El ejemplo práctico, que además es el que nos proponen en las cuestiones del examen de EBAU o selectividad, es la clásica reacción de ácido más alcohol resultando éster más agua, que es la que tenemos en el ejemplo supuesto. La pérdida del agua se produce desde un hidrógeno del grupo OH del ácido con el OH del alcohol, formando la molécula de agua y, añadiendo este radical que nos queda del alcohol al quitar el OH al
oxígeno del OH del ácido, dando el éster CH3COO, CH2CH3, cuya nomenclatura es, digamos, parecida a la de, en cuanto a la terminación, digamos, similar a las de las sales inorgánicas, acabada en ato. Por lo tanto, en este caso, la nomenclatura es la cadena principal que la comporta el ácido, en este caso tiene 2 carbonos, por lo tanto es el ácido etanoico o el ácido acético, en donde este nos marcará la sal que viene del ácido. Por lo tanto, será, en este caso, un etanoato de un radical que es el que aparece en el alcohol al quitar el OH, que es el etilo. Por lo tanto, el éster, la nomenclatura del éster en este caso que nos ocupa, es etanoato de etilo. Este es el ejemplo de la reacción de esterificación. Otro tipo de reacciones orgánicas dentro del tema que nos ocupa es el tipo de reacciones redox o de oxidación-reducción. Estamos comentando que si el compuesto pierde hidrógeno, lógicamente se oxida porque aumenta su número de oxidación. Si el compuesto gana hidrógeno, lógicamente se reduce y por tanto disminuye su número de oxidación. Estas reacciones redox se centran como punto de partida en los alcoholes, tanto primarios como secundarios. Si nos ocupamos de un alcohol primario y utilizáramos un oxidante como el dicromato potásico, llegaríamos en primer paso a la obtención del aldehído correspondiente y posteriormente, en un segundo paso, a su ácido. Este paso de aldehído a ácido se puede dar directamente desde el alcohol al ácido si en lugar del dicromato potásico utilizáramos un oxidante más fuerte como es el permanganato potásico, y obtendríamos directamente la oxidación del alcohol hasta el ácido correspondiente. Lógicamente, en este sentido de las flechas estamos hablando de oxidación y en sentido inverso hablaríamos de reducción y de reductores. Por lo tanto, pasaríamos desde el ácido al aldehído y del aldehído al alcohol. Si por otra parte nosotros tuviéramos de punto de partida un alcohol secundario, como en este caso tenemos en la diapositiva, pues obtendríamos en primera aproximación de oxidación con oxidantes como el dicromato potásico la obtención de la cetona en la ubicación correspondiente a donde se encuentra el alcohol secundario. Si esta cetona con el oxidante del tipo de dicromato potásico siguiéramos la oxidación, llegaríamos también al ácido correspondiente. Y igualmente a la inversa, como hemos planteado en el primer caso. ¿De acuerdo? Pero el planteamiento importante que quiero que nos aprendamos es que si es alcohol primario, obtendremos un aldehído primero y un ácido después, o un ácido directamente con un oxidante más fuerte, pero si tratamos un alcohol secundario, en esta ubicación tendríamos la cetona después de la oxidación. Otro tipo de reacciones dentro de las orgánicas que son muy importantes normalmente, ya no solo en la naturaleza como tal, sino sobre todo en la industria, se trata de la obtención de polímeros. Los polímeros son una unión de, productos orgánicos en los que demostramos radicales para poder obtener la unión, que les llamaremos monómeros. Estos monómeros son los que se unirán una cantidad, bastante importante de veces para formar lo que se llamará el polímero, que en este caso concreto del ejemplo estaríamos hablando de polietileno, tan conocido por el día a día de la industria, tanto de construcción como de otros aspectos determinados. Por lo tanto, me explico, el monómero en este caso es el hidrocarburo
que va a unirse de una manera concreta entre él, las n veces necesarias. Lógicamente, los dobles enlaces se rompen para dejar los radicales laterales para que de esta propiedad de unión de los monómeros conforme una gran cadena de compuesto, en este caso producto orgánico, para formar estas cadenas de polímeros que se llaman, en este caso concreto del ejemplo, que partiremos de un etileno o eteno para llegar a un politeno o un polietileno, a un polieteno o a un polietileno. Son reacciones muy importantes por su importancia en la afección en la vida cotidiana en todos los aspectos. Y a continuación tenemos la reacción de combustión, que creo que es la mejor que se nos queda cada vez que lo tenemos, porque con todos los problemas que hemos realizado, tanto de termoquímica como de todos los problemas de química orgánica, la reacción de combustión está muy clara con que un hidrocarburo con oxígeno en presencia de aire, lógicamente, da siempre CO2 más agua, dependiendo lógicamente de la igualación. En este caso, la reacción que tenemos presente no está igualada, pero lo que me interesaba es expresar que se nos quede el tema de que una reacción de combustión siempre da CO2 más agua. Lógicamente la tendremos que ajustar para poder realizar los cálculos que nosotros necesitamos. Por lo tanto, esta es la más sencilla de acordarnos, pero siempre que tengamos un hidrocarburo con oxígeno nos dará CO2 más agua. Y por último, dentro de este resumen sucinto de las reacciones orgánicas, vamos a hablar de la saponificación. No es una de las reacciones que, por la experiencia que tenemos de las convocatorias de años anteriores, suele salir a menudo, pero como sí que se ha salido alguna vez, hablamos un poquito del tema para poderla conocer, y es simplemente la fabricación de jabones, en este caso, que siempre se produce con un ácido graso. En este caso pongo el ejemplo del ácido caproico, en el que tiene esa estructura determinada con su grupo ácido más una base, que en este caso es el hidróxido sódico, que es la que normalmente se utiliza para la fabricación, dando lo que es el jabón, que es la sustitución del hidrógeno por la base, dando lógicamente en este caso la sal, que es un caproinato sódico, y desprendiendo agua, con lo que de esta forma formaríamos el jabón correspondiente. Reitero, he querido hacer en este vídeo simplemente un resumen de las principales tipos de reacciones orgánicas, que es lo que sale y lo que nos van a plantear en el examen. Nos plantearán los reactivos tanto desde el punto de vista de fórmula o desde el punto de vista de nombre, hablando del producto orgánico con su determinada reacción, tanto si tiene más reactivos como si tiene condicionamientos de la reacción, como en medio ácido, en medio básico, con calor, etcétera, para obtener unos productos que los tenemos que conocer en base a estos tipos de reacciones que os acabo de explicar y nombrarlos también. Por lo tanto, os aconsejo que, aparte de estudiar este tema y de, escucharlo, de la explicación que yo he querido realizar de conceptos justos y necesarios, os peguéis un repasito de la formulación orgánica para poder terminar el problema con la nomenclatura conveniente. Y con esto hemos finalizado este tema de reacciones orgánicas con los conceptos justos y necesarios para aprobar. Hasta aquí el vídeo de reacciones orgánicas, los conceptos justos y necesarios para poder aplicarlos correctamente en la resolución de las cuestiones que se nos planteen en los ejercicios de selectividad y EBAU.